instituciones representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de todo el país. Nos acompañan en este evento el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, el señor Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras, el señor Giovanni Díez, presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, CTT Perú, el señor Alejandro Fuentes, el señor ingeniero Román Miu, coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios de las MIPYMES. Asimismo, están conectados por Zoom los representantes de la Nación Peruana de Desarrolladores de Softwares y Servicios Relacionados a PESOF, la Plataforma Nacional de Gremios PYMES a nivel nacional, las diferentes bases y conglomerados, la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, ANATEC, el Gremio de Transportes y Logística del Perú y América, GTL, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, GNTC Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa, GNTC Arequipa, y la Unión Regional de Transportistas de Macroregión Norte. Estamos presentes en un proceso indudablemente muy particular de la coyuntura peruana, y antes de continuar, señores periodistas, quiero decirles que por la plataforma Zoom quisiéramos que ustedes nos envíen sus preguntas a través del chat respectivo. Ahora bien, para dar inicio a esta ceremonia, quisiera que el ingeniero Ricardo Márquez nos dé sus palabras justamente de presentación del gremio, de Unión de Gremios del Perú. Por favor, ingeniero Márquez. Muy buenos días, señores periodistas, empresarios y ciudadanos del Perú. Los hemos convocado para presentarles al Frente de Gremios Empresariales, Unión de Gremios del Perú. Los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, productores independientes, mediana empresa y gran empresa, a nivel nacional nos hemos unido. Somos empresarios nacionales, que hemos nacido y hemos hecho nuestras empresas desde abajo. Creemos en un futuro para los peruanos y estamos dispuestos a seguir creando empleo digno e inclusivo y a defender nuestro país. El día de hoy queremos manifestarles sobre el actual momento político, económico y social. Los gremios y los peruanos no queremos ver un Perú parado en medio de incertidumbre que está aguando los negocios y afectando sobre todo al peruano de a pie. Creemos que el presidente de la República, electo, señor Pedro Castillo, debe gobernar para todos los peruanos y garantizar la estabilidad del país. Nos corresponde, como todo demócrata, apoyar al nuevo gobierno. Nuestros gremios están de acuerdo que se requieren cambios importantes en nuestra Constitución, pero no estamos por una asamblea constituyente y la reforma total de la misma. No existe un momento constituyente en el Perú, y el país, luego de estos meses de enfrentamiento, debe buscar la unión de todos los poderes para enfrentar las graves consecuencias de la pandemia y la reactivación económica. Los grandes cambios y urgencias que requiere el país se pueden ejecutar en el ámbito de la actual Constitución, el Congreso de la República y los poderes de nuestro Ejecutivo. Saludo las palabras del presidente, que en nuestro encuentro me manifestó que permanecería 5 años en la presidencia del Perú, como lo establece nuestra Constitución, y además el respeto a la Carta Magna, pues ha sido el sustento de su elección. El Perú está logrando recuperar su economía. Existen buenas expectativas de salir de esta crisis, por lo que todos debemos sumarnos: la presidencia, el Congreso, los poderes de Estado, la sociedad civil, los empresarios. Frente a los datos de crecimiento de nuestro PBI,
y algunos índices de recuperación, debemos precisar que aún debemos rescatar los empleos perdidos, empresas cerradas y sobre todo a los 9 millones de peruanos que se encuentran en pobreza monetaria. Las consecuencias más dramáticas de esta pandemia sanitaria son las consecuencias sociales. 12% de los peruanos han manifestado que no han comido un día a la semana y 3.8 millones en situación de hambre extrema, según Naciones Unidas. Tenemos que salir de esta crisis social, tenemos que generar crecimiento inclusivo y en nuestras regiones especialmente, con los microempresarios en sus conglomerados a nivel nacional, que representan más del 90% de las empresas en el país, con la agricultura familiar, que debe salir del aislamiento y la falta de oportunidades. Nosotros vemos grave que todavía hay ejemplos claros de cómo debemos ayudar a la agricultura familiar. No puede ser que una caja de 25 kilos de mandarinas cueste 3 soles en Chanchamayo, Puerto Urinaqui. Que nuestros empresarios de confecciones, calzadistas, estén quebrando por la competencia desleal. Queremos que las grandes empresas, y lo estamos trabajando, las medianas, sigamos haciendo los esfuerzos para enlazar las pequeñas y las medianas empresas, las pequeñas y las grandes empresas para exportaciones. Buscamos que se levante el Perú productivo. Debemos de sumar en esta cruzada a los trabajadores que día a día crean riqueza en nuestras empresas. Buscamos una permanente comunicación con nuestros sindicatos y los gremios nacionales. Quiero decirles que de hace 3 años trabajamos conjuntamente con la CGTP por el desarrollo nacional aquí en la DSNI. Debemos seguir creando riqueza para todos los peruanos en un país rico con gran historia y potencial productivo. Muy agradecido. Muy bien, ingeniero Márquez, gracias por sus palabras. Quisiera invitar al señor, para que nos dé uso de la palabra, el señor Carlos Durán, presidente de Perú Cámara. Por favor, señor Carlos Durán. Muy buenas tardes. Un saludo a los miembros de esta mesa, un saludo a quienes están siguiéndonos muy gentilmente en esta reunión, en esta conferencia. Bueno, simplemente reiterar lo ya mencionado en oportunidades anteriores. Nosotros como gremios y los gremios que estamos acá sentados en esta mesa y aquellos que se han mencionado y que nos están siguiendo a nivel nacional desde la plataforma virtual de Zoom, hemos venido trabajando de manera muy coordinada, básicamente en líneas que son comunes y transversales para los gremios que estamos acá representados, y que creo que son las líneas y los fundamentos de esta unión y de este frente que estamos conformando. Y es básicamente la defensa de las libertades. Nosotros somos convencidos de que las libertades son la mejor palanca para lograr un verdadero desarrollo de nuestro país. Y esas libertades son básicamente las libertades individuales, las libertades colectivas, de desarrollo, de aprovechamiento de las oportunidades que se generan en el mercado, la libertad a la libre empresa, la libertad y el derecho a la propiedad privada. Son los principios que han marcado en los últimos años un crecimiento económico que quizás ha sido insuficiente, pero ahí creo que viene también otro de los compromisos que tiene este frente empresarial, y es de contribuir a ser un articulador entre la capacidad de crecimiento potencial que tiene nuestro país, que es muy importante, y sobre todo a pesar de la coyuntura actual de pandemia, tenemos perspectivas de crecimiento muy importantes, somos muy optimistas en que podemos realmente revertir rápidamente la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Pero si no hacemos ese adicional de impulsar también un Estado más eficiente, un Estado más presente, un Estado que canalice los recursos que se generan a través de la inversión, del empleo, de los impuestos que se pagan
no solamente por las empresas, sobre todo la gran cantidad de impuestos que se recauda por la contribución individual de todos los ciudadanos en su quehacer cotidiano, pues que se canalicen de una manera correcta, que las políticas públicas que se puedan estructurar en los próximos 5 años logren realmente cubrir las brechas que se han evidenciado mucho más en este proceso de pandemia en el que todavía nos encontramos. Acortar esas brechas es uno de los objetivos también que tenemos como frente, y contribuir directamente en ese proceso, quizá ya no simplemente estar en una segunda línea, ocupados en nuestra capacidad de generación de empleo, de producción, de generación de recursos, y obviamente el cumplimiento oportuno del pago de nuestros impuestos, sino también en velar, casi como una veeduría ciudadana, en el uso correcto de los recursos que el Estado tiene. Recursos que han venido creciendo de manera importantísima durante los últimos años, y que, como hemos visto, quizás las cifras están ahí, los analistas económicos las ponen, pues no han sido ejecutadas ni en su totalidad, y lo que se ha ejecutado tampoco ha tenido mucha calidad en su ejecución, y es eso lo que ha generado esta situación de vulneración a un sector importante de la población. Entonces, nuestro compromiso es ese, de seguir trabajando por construir un país más inclusivo, un país más solidario. Creo que tenemos las fortalezas milenarias y las fortalezas económicas en recursos y en capacidad de lograr revertir la situación con la mayor velocidad que se necesita, porque hay urgencia de hacer cosas, la urgencia de controlar la pandemia y seguir en el proceso de vacunación, la urgencia de seguir reactivando la economía y atender a los sectores que hoy día lamentablemente todavía no están en capacidad de reactivarse al 100% por la dinámica particular de su economía. Ya se mencionó la agricultura familiar, los servicios, el turismo, etc. Pero si no nos enfocamos a lo urgente hoy día y nos dedicamos al 100% a esos temas urgentes y nos distraemos con otros aspectos que puede ser que sean importantes, pero creemos también en la convicción que deben ser en su verdadero momento discutidos, y siempre dentro del marco, como lo ha mencionado el ingeniero Márquez, dentro del marco constitucional. Y estamos entonces nosotros apostando por ese proceso de transferencia y un proceso de transformación para que seamos entonces una sociedad mucho más empática, más solidaria, con mucha conciencia también de la contribución que tenemos nosotros que hacer para que exista un equilibrio y haya un nivel de justicia social mucho más concreto. Entonces, ponemos a este esfuerzo, ¿no?, en representación Perú Cámaras, las cámaras de comercio regionales que representamos. Somos 50 cámaras de comercio a nivel nacional, que tienen también su propia dinámica, su propia problemática, sus propias asimetrías, y que confiamos de que este proceso de transformación ayude en el mediano y en el largo plazo a una verdadera descentralización económica del país, no solamente geopolítica, sino que reconozca las dinámicas particulares de las regiones y logremos recuperar lo que se ha perdido y ganancias de competitividad sobre todo. En el futuro crecerá el país, pero crecerá en la medida que logremos mayor nivel de competitividad, y en eso también estamos comprometidos a contribuir de manera efectiva. Con esto agradezco nuevamente la oportunidad y seguiremos trabajando por construir un Perú más fuerte, un Perú más, con mayor riqueza, con mayor generación de empleo, con bienestar para toda la población y obviamente con más nivel de justicia. Muchas gracias, señor Carlos Durán. Quisiera que el señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, dé sus palabras. Por favor, Eric Fischer. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos los gremios que hemos sentado en esta mesa, a los medios de comunicación que han tenido a bien acompañarnos, y decirles con mucha alegría y esperanza que el Perú siempre tiene buenas señales que mostrar, y esta es una de ellas. Gremios muy representativos del núcleo productivo, de este tejido productivo que hoy día presentamos, y que con mucho orgullo podemos decir que es principalmente de micros, pequeños y medianos empresarios. Lo que es importante que se entienda, por ejemplo, en la Asociación de Exportadores de ADEX,
Reconocemos que la fuerza exportadora radica en un 85 u 86% en pequeños, micro y medianos exportadores. Que se entienda que esta es una actividad con un gran contenido socialmente inclusivo. Es una actividad descentralizadora y que permite que pequeños emprendimientos, pequeños hogares, pequeñas unidades productivas se puedan incorporar a las cadenas de la exportación y llegar a los mercados internacionales, en los que hoy día el Perú se destaca y comienza a marcar tendencia como un gran proveedor de alcance global. Hemos tenido una política muy acertada que sobrepasa la decena de años en términos de desarrollar relaciones comerciales, en aperturar mercados preferenciales para el Perú y para nuestros productores. Y esto hoy día está dando sus frutos y este esfuerzo no debe detenerse, debe continuarse. Para ello necesitamos un país solidario, un país respetuoso de sus acuerdos, un país respetuoso de la Constitución. El grupo de gremios que aquí estamos para trabajar por el Perú, para apoyar a este nuevo gobierno en esa dirección, en construir un país más justo, un país que refleje no solo crecimiento económico, sino también un desarrollo integral de su sociedad. Desde esa perspectiva, entendamos que cuando el Perú exporta una bolsa de quinoa, probablemente la empresa que la exporta no la sembró un campesino en el espacio del Andino, probablemente en Puno o Ayacucho. Cuando vemos que salen mangos, probablemente se incorporó a esa cadena también agricultores pequeños de agricultura familiar que han sido, que son socios de algún acopiador y están en una cadena productiva. Por lo tanto, el efecto descentralizador, socialmente inclusivo, formalizador de las exportaciones, y además impulsor del desarrollo de nuestra industria, es uno de los pilares que ha demostrado en plena pandemia de COVID su capacidad de resistencia, su capacidad de resiliencia. Y en plena pandemia el sector exportador peruano ha podido sostener más de 3.100.000 puestos de trabajo. Este es un patrimonio que nos demuestra que es muy sólido, que es muy fuerte y que está conformado por peruanos simples, por pequeñas unidades productivas que todas aspiran a seguir creciendo y a seguir fortaleciendo. Y para eso necesitamos un gobierno técnico, un gobierno bien enfocado, un gobierno conocedor de nuestra realidad, del tejido productivo que tiene, para conocer sus virtudes, pero también conocer sus debilidades. Recordemos, el Perú, el 60% del territorio nacional que nos define como un país megadiverso es la Amazonía de Perú, rica en inmensos recursos, pero hay que resaltar que del 60 y más % de este territorio no sale ni el 1% de los más de 40.000 millones que en los últimos años hemos venido exportando. Tenemos un inmenso Perú de oportunidades, un inmenso Perú para desarrollar y para que realmente este crecimiento alcance a todos. Es el momento de unirnos, es el momento de trabajar juntos en una sola agenda. Y creo que eso es lo que esta tarde estamos demostrando los gremios aquí presentes. Venimos a trabajar por la Agenda Perú y a poner nuestro esfuerzo al servicio del país y al servicio de este gobierno, porque el éxito de este gobierno será el éxito de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Yadex. Por favor, quisiera dar el uso de la palabra al señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional del Turismo. Señor Canales, por favor. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos acompañan a través de las redes, a los señores periodistas, obviamente a mis compañeros de la mesa, a nuestros asociados que están a lo largo y ancho del país. Este es un momento histórico, estamos en pleno bicentenario y tenemos muy pocas cosas que celebrar. El tema sanitario prácticamente ha avasallado todos los sectores sociales, especialmente a los que menos tienen. El sector empresarial, desde hace prácticamente 16, 17 meses, viene tratando de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. Está buscando reactivarse en forma rápida y tratar de recuperar a aquellos compañeros que hemos perdido en los puestos de trabajo. Y se nota una recuperación importante que se ha venido dando en los sectores productivos.
Los indicadores señalan que este año posiblemente cerremos con entre el 8 al 9% de crecimiento. Y esos son indicadores buenos. Pero también estamos en un momento político muy importante de cambios, donde hay una nueva fuerza política que va a tomar el gobierno y al cual tenemos que, como sector empresarial, hacerlos reflexionar, acompañarlos y tratar de que el país sea viable. Y nosotros tenemos que partir como empresarios siempre de la buena fe. Todos los que estamos sentados en la mesa partimos por la construcción de nuestro país, por la generación de empleo, por la lucha contra la desigualdad, y creo que todo buen peruano desea absolutamente lo mismo. Por eso este momento viene a ser muy importante, en el cual a lo largo de varios años hemos venido trabajando y coyunturalmente nos hemos juntado hoy día para poder tener esta plataforma, este espacio que es la Unión de Gremios del Perú, en el cual de alguna forma ya hemos venido trabajando a través de diversos comunicados, impulsando medidas a nivel gubernamental. Pero hoy día, básicamente la micro, pequeña empresa está reunida, acompañada por la mediana y la grande, que todos juntos, sin quitarle un espacio a nadie, venimos trabajando por las mejoras del país, por la creación de empleo y generación de riqueza. Todo lo que ha dicho el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Carlos Durán, de Perú Cámaras, Eric Fischer, de ADEX, y seguramente Giovanni, de la Asociación de Transportistas, o Román, está involucrado el sector turismo, el sector al cual pertenezco, y es el sector que lamentablemente no se ha podido recuperar hasta la fecha. Podemos señalar que hasta el año 2019 generábamos 25.000 millones de dólares bancarizados, es verdad, más o menos 12.000 a 13.000 millones de dólares entre turismo interno y turismo receptivo. Generábamos 3,5 millones de empleos, 1,5 millones de empleos formales, directos e indirectos, 2 millones informales. 78% de nuestras empresas son MIPES y pymes. Y estamos en los lugares donde hay muy poca inversión pública, en los lugares más recónditos, ayudando y trabajando de la mano con las comunidades indígenas, nativas, comunidades locales. Y creamos empleo a través de los recursos naturales y de nuestros recursos culturales. Vivimos de nuestro patrimonio, por eso lo conservamos. Por eso preferimos que las personas que viven alrededor de un parque natural, de una reserva natural, en vez de migrar, puedan ser herederos de su cultura, conservacionistas de la misma, y puedan tener ingresos a través de lo que es la riqueza turística de nuestro país. Somos el país más rico del mundo y tenemos que creérnoslo. Y va a depender de nosotros que unidos podamos lograr ese esfuerzo. Y en ese sentido, la Cámara Nacional de Turismo ha venido trabajando de la mano con el gobierno para tratar de impulsar diversas actividades en forma paulatina. Primero hoteles, agencias de viaje, hasta hace muy poco la industria que está muy golpeada, que es la de congresos y eventos, que la verdad ha sido prácticamente confinada al último lugar para su reactivación, y no es que se haga inicialmente, sino se hace luego de un lapso, porque hay que hacer convocatorias, hay que hacer trabajos posteriores. Todo esto nos lleva a una situación de indefensión. Este año vamos a tener solamente el 5% de los ingresos que tuvimos el año 2019. 5%. Estamos hablando que el 100% de nuestros hoteles, en promedio, los que están abiertos, 5 a 10% de ocupación. Han cerrado 120.000 restaurantes. Hemos dejado de contratar a 21.000 guías, 11.000 porteadores se han quedado sin empleo, más de 20.000 agencias de viaje han tenido que cerrar. Son 2,5 millones de personas que hemos perdido y que se han quedado sin empleo. Las políticas sanitarias tienen que ir de la mano con las políticas económicas. No puede tener una pandemia sanitaria y generar una pandemia económica. Por eso esas medidas tienen que ser coherentes, tienen que ir de la mano conversando con los actores, que están acá representados mayoritariamente por las MIPES y pymes, que viven del emprendimiento, del día a día. Y eso es lo que de alguna forma
en las medidas que vienen construyendo, donde el aporte del sector privado ha sido tan importante para el tema de recuperación. Lo que no pudo hacer el Estado, lo estaba haciendo el sector privado con sus propios recursos, porque esa es la solidaridad que habla Carlos Durán. Nosotros en el sector no queremos gente que tenga anemia, no queremos que la gente no tenga empleo, pero toda la anemia y la falta de alimentación se genera por falta de empleo. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos con medidas proactivas en las cuales la sostenibilidad del sistema democrático es indispensable para poder lograr mantener los niveles de crecimiento que hemos venido teniendo en los últimos años en todos los niveles, incluso en los niveles de competitividad, pero sí, tal vez estas elecciones nos han llamado a la reflexión que nos hemos olvidado, o el Estado se ha olvidado, de algunos lugares en los cuales no hay educación, no hay alimentación y tampoco hay salud. De tal forma que el compromiso que tenemos como empresarios es conservar un sistema democrático, impulsar y trabajar de la mano con el gobierno de turno, porque nosotros no somos políticos, trabajamos con el gobierno que tenemos al frente y si hay diferencias tratamos de conciliarlas, porque para el bien supremo que nosotros buscamos en nuestro país, el bienestar de nuestro país y su crecimiento. Consecuentemente, es ahí donde esos pensamientos han hecho que nos unamos en esta plataforma. Acá no hay ninguna división ni separación, al contrario, todo suma. Están abiertas las puertas para todos, especialmente la micro, pequeña empresa a nivel nacional, donde estamos representando desde el pueblito más pequeño a través del turismo, de las cadenas productivas, del sistema logístico de transporte, del sistema de producción articulada que tienen las grandes y medianas empresas. Muchas veces se dice hay que solamente ubicarnos en la micro y pequeña empresa. ¿Qué pasa con la gran empresa? ¿Qué pasa con la mediana empresa? Ese es el gran motor, ese gran tranvía que jala todos los vagones de la cadena productiva. Y ahí le damos, en nuestro caso en el turismo, nosotros, las grandes empresas, contratan el transporte, el hotel, el restaurante, al guía local. Entonces, estamos articulando, estamos hablando de clústeres muy importantes que ayudan a que la economía crezca. De tal forma que yo tengo que saludar a todos mis compañeros, agradecer también el liderazgo de Ricardo Márquez, porque nos ha reunido a todos los que pensamos de la misma forma, y gracias a esa conjunción de ideas, hoy día es una realidad la Unión de Gremios del Perú. Gracias. Muy agradecido, señor Carlos Canales. Por favor, quisiera que el señor Román Miu, en representación de la plataforma de gremios de la micro y pequeña empresa y los conglomerados de microempresarios, nos haga uso de la palabra. Por favor, señor Román Miu. Muy buenas tardes. La Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, que tiene representatividad a todo el Perú, somos el sector conformado por más de 4 millones de empresas, formales e informales. Por lo tanto, somos el 99.6% de las empresas del país. Participamos de un 38% del PBI nacional y lamentablemente bajando. Somos un tejido social y económico muy importante, ya que en nuestras empresas dependen más de 10 millones de peruanos y damos trabajo a más de 13 millones. Pero la pandemia y el ruido político que hemos tenido últimamente, somos el sector que más ha sido golpeado, porque más del 60% de nuestras empresas no han podido abrir sus puertas, porque durante esta cuarentena obligada hemos sido uno de los últimos sectores que nos han autorizado a aperturar nuestros negocios. Y durante ese tiempo que hemos estado paralizados forzosamente más de 5 meses, hemos tenido que comernos nuestros pequeños capitales que teníamos.
y necesitamos por tal motivo recuperar nuestro mercado, recuperar también esos capitales perdidos. Pero para hacer esto necesitamos reactivar nuestra producción, nuestro mercado dentro del mercado interno, porque nosotros dependemos, el 97% de nuestras empresas depende del mercado interno. Entonces, para recuperar nuestro mercado interno, necesitamos el rescate financiero de nuestras empresas. Nuestras empresas, lamentablemente, solo el 6% tiene acceso a un crédito formal en la banca o en las instituciones financieras. Y hemos sido bloqueados entre, digamos, ¿por qué? Porque no hemos tenido las condiciones que nos exigían los bancos para obtener estos créditos de rescate, ya sea Reactiva Perú o FAEMIPE. Por tal motivo necesitamos que en esta recuperación uno de los temas más importantes es el rescate financiero y ese rescate también de la morosidad de nuestras empresas en la parte tributaria y en la parte laboral, que tenemos sendas multas que no hemos podido cancelar durante esta pandemia. También necesitamos este mercado que se reactive a través de la compra del Estado. Nosotros no participamos activamente en las compras del Estado. Por tal motivo, debe haber una política de Estado claro de que las compras del Estado debe participar la micro y pequeña empresa, sobre todo las micro y pequeñas empresas productivas que generan justamente puestos de trabajo y valor agregado. Necesitamos por lo menos que las compras de bienes manufactureros, por lo menos el 40% sea asignado a la micro y pequeña empresa y por lo menos el 20% de ellas sea a través de los núcleos ejecutores. Entonces, esto nos va a dar posibilidad de recuperar los más de 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido dentro de nuestro sector. Y así poder al mismo tiempo recuperar este mercado interno. Y por supuesto, las compras privadas, necesitamos trabajar muy fuertemente eslabonando la micro y pequeña empresa con la mediana y gran empresa. Pero lamentablemente hay muchos dispositivos legales, tanto tributarios como laborales, que nos impiden este eslabonamiento. Esperamos realizar cambios dentro de nuestra legislación para que este acceso de la micro y pequeña empresa se facilite y podamos lograr esta reactivación y esta, más que reactivación, recuperación de nuestras empresas antes de la pandemia. Nosotros nos felicitamos de participar en esta Unión Nacional de Gremios, porque a través de ella, por fin, somos visibles ante el Estado y ante las políticas de Estado que hemos estado prácticamente ignoradas por los distintos gobiernos que nos han precedido. Muchas gracias. Esperamos poder hacer un buen trabajo de interrelación intergremial. Gracias. Muy agradecido, señor Román Miu. Y quisiera dar las palabras al señor Giovanni Díez, que es presidente de la Confederación de los Transportistas Terrestres del Perú. Por favor, señor Giovanni. Gracias, Toyo, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, quiero saludar a los señores periodistas, a la mesa, al gran equipo que se ha formado acá, a la audiencia que está en las redes viéndonos. Como han escuchado a nuestros antecesores, hay un tema muy importante donde todos estamos llevando a cabo o expresando nuestro compromiso y responsabilidades que tenemos a nivel de nuestros sectores. En nuestro caso, bueno, pensamos nosotros los transportistas que tenemos una doble misión, porque prácticamente tenemos la otra misión que es el tema, como somos el motor que mueve la economía, porque somos quienes trasladamos las cargas, las mercaderías, pasajeros y todo lo demás, creo yo que hay necesidades muy grandes que tenemos que
afrontar y tener enfrente, ¿no? Y lo principal para nosotros es de que el Estado o el nuevo gobierno puede escucharnos, puede entender y sepa que parte del empresariado y esta unión de gremios que está acá, la única intención que tiene es que se tome las cosas con responsabilidad para que nuestro país no decaiga, al contrario, pueda reactivarse lo más pronto posible y lo más importante, en conjunto, dar una mirada a todo lo que nos afecta y nos puede estar haciendo falta durante estos últimos años de los diferentes gobiernos que hemos tenido. En ese sentido, nosotros los transportistas pensamos que es importante que el nuevo gobierno tiene que saber que en nuestro sector se tiene que trabajar sobre el ordenamiento de las gobernanzas, ¿no? Y la reestructuración del principio de autoridad, que es un tema que para nosotros ha recaído muy fuerte. Quiero hacer una referencia. En el transporte, por ejemplo, somos aproximadamente 245,000 empresas de transportes, digamos, registradas, sin tomar en cuenta la cantidad de transporte de autos colectivos, de taxis, el tema del transporte de pasajeros y urbano, que realmente no tenemos un registro todavía claro, es un trabajo que ya estamos haciendo como gremio. Y en el caso de lo que sí está registrado, estamos hablando de casi 1.7 millones de puestos de trabajos que somos, digamos, responsables de llevar hasta los ciudadanos del Perú. Yo creo que si nosotros tenemos una visión más responsable, el Estado ve de manera más responsable, lo primero que tenemos que buscar es ver las formas, cuáles son las necesidades y qué es lo que estamos pasando actualmente para poder buscar una solución para nuestro país. Desde nuestro punto de vista, como repito, el ordenamiento de la gobernanza y la restitución del principio de autoridad es uno de los puntos importantes a tratar, como también el tema de la reactivación de la economía, aportando en obras de infraestructuras que brinden oportunidades para todos, que es un tema que gran parte de la parte social está adoleciendo y reclama, porque efectivamente pues hay una serie de normativas, una serie de situaciones por medio de las instituciones del Estado, pero nos hemos olvidado un poco de la parte social, que nos guste o no, tiene que ir de la mano, y yo creo que el empresariado tiene que verlo con una mirada diferente para poder concertar y poder trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, en el tema también de competitividad país, ¿no? Con mayor interacción entre las autoridades e instituciones del Estado, que ese es otro gran problema. Nosotros hemos notado que cuando hemos tenido que resolver algún problema, lamentablemente, si yo tengo que tratar con el Ministerio de Transporte, resulta que no depende del ministerio, caso, por ejemplo, los combustibles. Hasta el momento de noviembre a la fecha hemos registrado 39 alzas todos los jueves de cada semana, lo cual es inaudito y nos lleva a un 47% del costo operativo de un transportista. Imagínense ustedes cómo estamos siendo golpeados semana a semana. Y si a eso le sumamos las normativas y las condiciones que no son adecuadas para el transporte, o sea, prácticamente en el caso del transporte formal, muchos están considerándose en quiebra y otros realmente no tienen las oportunidades para poder seguir adelante. Ahora que hemos tenido una visión más cerca con el otro tipo de transporte multimodal, como el caso de las ciudades y todo lo demás, realmente es un caos total, porque prácticamente todas las normas se han hecho para fiscalizar y simplemente de manera recaudatoria, pero ni una tiene el fin más importante, que es el tema de la educación, del cambio de actitud, y lo más importante, no hay condiciones. Pongo ejemplo, por ejemplo, la mala actuación de las municipalidades. Las municipalidades tienen un problema enorme, o sea, sacan ordenanzas, transgreden las leyes, desnaturalizan, y lo peor de todo es que todo lo hacen para recaudar. Y si vamos a los distritos, no hay señaléticas, no hay pistas, no hay veredas, no hay ninguna condición que te permita hacer mejor el transporte. Entonces, en ese sentido, creo yo que el trabajo del Estado tiene que ser más incluyente, tiene que ser más, tener una visión mucho más amplia de lo que se está haciendo, cosa que hasta el momento no hemos visto la autoridad que pueda manejar ese tema, ¿no? Luego tenemos el tema de la reactivación y las obras de infraestructura, que la mayoría de los casos están prácticamente paralizadas. Y en este caso quiero poner un ejemplo. Nosotros, gran parte de los camiones de carga trasladan a la zona norte, por ejemplo, entre Morro y Bayóvar. Tenemos una pista dañada desde el 2017. 2017, escuchen ustedes. Sin embargo, la famosa reconstrucción nacional nunca llegó. Pedimos informes, hemos peleado y finalmente, ¿qué nos dicen? Que el documento está, el estudio está, pero no hay aprobación.
Entonces, señores, vino Niño Costero 2017, 2018, 2019, 2020, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la idea del Estado para resolver, pero esa es la gran realidad. Sin embargo, tenemos un peaje, el peaje más caro en esa zona. Y hace un mes y medio atrás volvió a subir. Sin embargo, no tienes carretera, no tienes condiciones y seguimos pagando los peajes más caros de Latinoamérica, 3 veces más. En el caso puertos, por ejemplo, tenemos unos servicios pésimos, ¿no? Donde prácticamente la calidad del servicio y la competitividad no existe. Sin embargo, nuestras autoridades reglamentadoras, reguladoras, no sabemos dónde están, porque lamentablemente no hay un principio de autoridad que permita que estas autoridades puedan, digamos, manejar esta situación y mejorarla. Entonces, de nuestro punto de vista, la idea es no solamente llevar los reclamos, sino siempre hemos sido muy proactivos y propositivos, llevando diferentes propuestas con la intención de que estas situaciones se puedan tomar y se puedan mejorar en bien del país. Finalmente, quiero dejar como mensaje y saludar a los compañeros hoy día acá en la mesa como gremios. Creo que esta ha sido una iniciativa y yo pediría que sirva como ejemplo a los diferentes sectores y actividades que se haga lo mismo. Saludar a Ricardo, que ha sido quien ha iniciado este proceso de unión. Y yo creo que el concepto final es el consenso y la reconciliación nacional en favor del país. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir todos los peruanos y que se entienda que acá no podemos mirar al Perú partido. El Perú somos todos los peruanos y es el 100%, no el 50-50. Y quien gobierne tiene que mirar a todos los peruanos, no solamente a un sector. Y lo que tenemos que buscar, como siempre lo hemos dicho desde el transporte, evitar los extremos y buscar un punto de equilibrio para poder conseguir que la gobernanza y este nuevo presidente pues pueda hacer una buena gestión. Y creo que desde acá va a tener todo el respaldo y apoyo, obviamente con la intención de que finalmente se haga y sea en bien del Perú. Pero también desde el lado de transporte somos claros, y lo digo ahora, como hemos dicho nosotros, vamos a ser los primeros vigilantes si así no fuera. Vamos a ser los primeros vigilantes porque queremos que este país salga adelante y pueda reactivarse lo más pronto posible, ¿no? Si no, como decimos en broma, los transportistas nos volveremos los ronderos del Estado para que se pueda cumplir lo que estamos buscando. De mi parte, muchas gracias y saludo e invito a los demás gremios empresariales y asociaciones que se puedan unir. Nosotros del transporte ya estamos trabajando para poder unir a las diferentes modalidades del transporte con la intención de tener mapeado, censar la cantidad de empresas y conductores que tenemos con la intención de buscar soluciones integrales. De mi parte, muchas gracias y una vez más saludo la iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señor Giovanni, por sus palabras. Entramos a la ronda de preguntas. Quisiera decirle a los periodistas, por favor, que se vayan comunicando, hagan sus preguntas vía chat. Por favor, la periodista Fabiana Sánchez, de Perú 21, hace la siguiente pregunta. ¿Van a buscar reunirse con el nuevo gobierno? De ser así, ¿qué le plantearían? Por favor, cualquiera de los presidentes, no sé, señor Márquez. Trabajar más, especialmente con la agricultura familiar. La agricultura familiar es un gran problema en el Perú. Ahora tenemos que mirarlo, no solo el Estado y los empresarios. Yo siempre digo que quienes se dan cuenta de lo que está pasando es el empresario. Y ahora, en esta etapa, tenemos que trabajar de una manera que queremos que crezca el Perú. Pero ¿saben cuál es el problema? Ya ustedes todos lo saben. Todo Lima, todo el Perú lo dice. No podemos estar hablando de política. No podemos seguir hablando nosotros de hacer una nueva constituyente, señores. Y no porque no creamos que no hay temas en la Constitución a cambiar. Sí lo sabemos, sí lo hemos hablado. Nosotros le hemos hablado en público. Le hemos hablado al presidente electo cuáles son los problemas. Le hemos hablado a otros partidos políticos que han venido aquí. Y le decimos, sabemos cuáles son los problemas, necesitamos más competencia en algunos sectores. ¿Para qué? Para que bajen los precios de los productos, para que bajen los precios de los servicios, para que la gente sienta que este sistema funciona. Necesitamos integrar más a la pequeña empresa con la mediana y gran empresa para exportar más, para que haya más trabajo. ¿Ok? Eso necesitamos hacer. Pero sin
el tema de la nueva constituyente, porque eso nos va a atrasar el país. ¿Cómo nosotros acá vamos a hablar con un ministro de Economía si él no me puede decir de acá a 8 meses qué cosa va a pasar en el Perú? Eso es lo que quisiera que vean ustedes. No se trata de ser contestatarios. Se trata de que el empresario tiene en su vena el riesgo, pero es un riesgo medido. Porque como les vuelvo a repetir, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, ¿no? Y queremos seguir trabajando porque este es nuestro país y de acá no se va nadie. Sí, por ahí alguien ha mandado su plata, está bien pues, pero acá no se va nadie. Y acá tenemos que seguir trabajando, por eso es que nos unimos. Bueno, una segunda pregunta. El señor Ernesto Linares, del medio Gato Encerrado, pregunta: ¿quién presidirá la Unión de Gremios del Perú? ¿Por qué la crearon? ¿En qué se diferencia la CONFIEP? ¿Qué expectativas tienen del siguiente gobierno? Por favor, cualquiera de los gremios que quiera dar la respuesta. Señor Durán, por favor. Bueno, decirles que en realidad nosotros no estamos generando ningún tipo de división ni de separación de gremios, sino todo lo contrario, estamos haciendo un llamado a la unión de los gremios. Ese es el nombre que le hemos puesto a este colectivo, a este frente, a esta entelequia, si quieren, que lo único que nos une son principios y temas de defensa de una economía social de mercado, de un reconocimiento a que hemos tenido crecimiento económico, pero ese crecimiento no ha sido suficientemente capaz de canalizarse a través de las diferentes instancias del gobierno central, regional y local en bienestar a un sector de la población y a ciertas regiones del país, y que somos conscientes de que es el momento de aportar ya no solamente con la generación de riqueza y empleo, sino también de hacer que la articulación con el Estado, con el gobierno, y de cara a este nuevo gobierno, sea mucho más efectiva, sea mucho más eficiente y sea mucho más sostenible en el tiempo. Nosotros somos conscientes que si queremos llegar a niveles de desarrollo, a niveles de bienestar, cubriendo las brechas, pues tenemos que contribuir también nosotros como sector empresarial. Y al final de cuentas, detrás de cada empresa lo que hay son ciudadanos. Nosotros primero somos ciudadanos de este país. Y lo que queremos es tener un sentido de nación unitaria, no un sentido de nación separada por estancos, sino tenemos que tener un sentido de nación. Cada uno tiene su propia identidad. Acá no estamos buscando una separación ni gremial, ni regional. Esto no es Lima contra provincias, ni provincia contra Lima. Yo soy provinciano, como seguramente la mayoría de los que están en esta sala, que han nacido en otra región, y han desarrollado su actividad personal, profesional y empresarial, aprovechando las oportunidades que han podido, y hoy día están viviendo quizás en una región distinta a la que nacieron. Pero eso no significa que renuncian a sus raíces, eso no significa que renuncian a su cultura, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es unir, no estamos separando. Gato Encerrado sacó una nota. Yo le quiero simplemente precisar que nadie se ha separado de la CONFIEP. O sea, nosotros no estamos, en el caso de Perú Cámaras, nunca hemos pertenecido a la CONFIEP y nadie ha hecho una separación como para conformar este gremio. Es un colectivo, como lo ha dicho el ingeniero Márquez, que ha venido trabajando de una manera consistente, de una manera esforzada, para tratar de equilibrar en un proceso difícil que nos ha tocado de pandemia y en una crisis económica profunda consecuencia de la pandemia, equilibrar las vulnerabilidades que se empezaron a generar en nuestro país. Hemos ido aportando, continuando el esfuerzo de seguir produciendo, seguir trabajando, manteniendo el empleo, ¿no? Y silenciosamente en paralelo, solidariamente contribuyendo en la lucha contra la pandemia. Programas como Respira Perú, que nacieron con iniciativa también de la Sociedad de Industrias y de varios de los gremios que están en esta mesa representados, es un ejemplo de cuando uno quiere hacer las cosas con un objetivo de bien, pues la gente se une solidariamente. Entonces ese es simplemente un ejemplo. No estamos nosotros generando ningún entre comillas, nuevo gremio, es simplemente una visión que queremos comunicar de manera concreta
una visión compartida de un colectivo que piensa todos los días en hacer patria. Un colectivo que cree que este país, como nación, puede ser líder en la región. Este colectivo que cree que el Perú sí es rico. Es rico porque es un país minero, porque es un país agrícola, porque es un país pesquero, porque es un país de servicios, porque es un país con cultura. Entonces, somos un país de diferentes fuentes de riqueza. Ninguna de esas fuentes de riqueza, ninguno de esos motores de la economía que hoy día están funcionando y que tienen mucho potencial de seguirlo haciendo, tiene que ser parado. No se les puede poner barreras, sino al contrario, incentivos para que se siga generando mayor riqueza. Lo que sí, y lo repito y ya se han dicho, es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso de ser un empresario, quizás una nueva versión de empresario, un empresario más responsable, un empresario responsable económicamente, generando empleo, invirtiendo en su país, compartiendo sus utilidades y compartiendo su bienestar con sus colaboradores y con su entorno. Un empresario responsable legalmente, ya no solamente cumpliendo la ley, porque claro, los empresarios dirán, yo siempre cumplo la ley, señores, es el momento de no solo cumplir la ley, sino velar porque los demás también cumplan la ley, hacer ese esfuerzo adicional, contribuir para que los demás también cumplan la ley. Y un empresario solidario, no solamente con su comunidad, sino también solidario con el entorno, con el medio ambiente, más conscientes de que tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro entorno. Entonces, esa es una de las razones que nos han motivado para estar en este colectivo, y por lo tanto no tenemos ningún afán divisionista, no tenemos ninguna intención separatista, sino todo el contrario. El nombre de nuestro colectivo lo dice todo, unión. Así que hago y reitero la invitación que han hecho varios de mis colegas en la mesa, que las puertas están abiertas y lo que queremos es que se nos sume para poder multiplicar de manera eficiente la lucha contra la pandemia, la reactivación de la economía y visualizar y visionar nuestro país en el mediano y a largo plazo como un país líder en la región. Gracias, señor Carlos Durán. Una pregunta en vivo de Panamericana Televisión, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias con todos por recibirnos. Mi pregunta es para el señor Canales. Se está haciendo un pedido desde el gremio del turismo para que el 30 de julio sea feriado. ¿Nos podría dar mayores detalles, por favor? Mira, justamente lo que hemos venido señalando es que lamentablemente durante esos 18 meses no ha habido reactivación de la actividad turística. Se han reiniciado acciones en algunos sectores. Lamentablemente, las medidas sanitarias nos han impedido un normal desarrollo. Ha habido confinamiento, ha habido cuarentena, ha habido bloqueo de ciudades y de regiones por temas sanitarios que son entendibles, pero tenemos que compartir las medidas que se toman en otros países en los cuales no se puede paralizar la economía de las ciudades. Y en ese sentido, estábamos solicitando incluso al presidente saliente, que es el señor Sagasti, que pueda dar el día 30 de julio un día feriado y poder de alguna forma generar algún tipo de ingresos para miles de familias que viven y esperan los feriados de fiestas patrias. Y les puedo decir, el feriado de fiestas patrias representaba 600 millones de dólares, 1,5 millones de personas se movilizaban en el año 2019. El año 2020 se abre el 4 de julio los confinamientos, y lamentablemente fueron menos de 200.000 personas los que generaron casi 30 o 40 millones de dólares para movilizarse. Y no eran turistas, era gente que regresaba a sus localidades porque habían sido impedidos. Este año tenemos una gran oportunidad de poder generar por lo menos unos 100 millones de dólares en las economías de las micro y pequeñas empresas, no de Lima, del interior del país, de los pueblitos de Oxapampa, de Alto Mayo, Rioja, Moyobamba, de algún pueblito del interior del país que podemos lograr que se vayan a Obrajillos, a Canta para poder eso. Y le pedimos que nos dé un regalo antes de su salida el presidente Sagasti. Lamentablemente no hemos tenido regalos hasta la fecha. Y por eso le decíamos también al señor presidente electo Castillo que lo considere, porque ya lo anunció en la marca Cajamarca, que el turismo va a estar dentro de sus prioridades. Gracias. Gracias. Por favor, pregunta en vivo de Canal N, por favor. Usualmente se hablaba de que
el empresario no debe participar en política. Eso es lo que siempre se hablaba. Y aquí tenemos los resultados. Precisamente porque los empresarios no hemos participado en política, nos encontramos con una situación que no es nada propicia para crear empleo, porque eso es lo que hacemos nosotros, crear empleo. Entonces, por supuesto, nosotros, la Unión de Gremios, estamos comenzando a tener reuniones con congresistas, con cada partido para decirle cuál es nuestra visión, para que ellos entiendan lo que nosotros les proponemos y para que no venga alguien y comience a hacer lo que realmente desea, porque nosotros somos testigos y sabemos qué es lo que se necesita porque estamos todos los días. Entonces, el primer tema aquí es que los empresarios nos vamos a involucrar más en la política, pero no en política partidaria, sino saber de política, que es distinto, ¿no? Para poder contestarles a ustedes, para poder decirle a la población qué es lo que deseamos, para que nos consideren como eso, como sociedad civil. Nosotros somos sociedad civil. Nosotros estamos en el acuerdo nacional, ¿entiendes? Entonces, le decimos de que consideramos que tiene que haber un contrapeso en el Congreso. ¿Y qué significa eso? De que consideramos de que el hecho que pueda tener la presidencia del Congreso un grupo de partidos que no es el del Ejecutivo, no significa que se ha perdido nada. Es al contrario. Para eso son los contrapesos. Miren ustedes, este gobierno, a mi criterio personal, es uno de los primeros gobiernos de izquierda en los últimos 40 años. Y yo le he dicho al presidente, usted tiene la oportunidad de ser el mejor gobierno de izquierda. Dialoguemos, conversemos, tienen la oportunidad. Inclusive teniendo con una mesa que no es de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a estar ahora participando. Porque nosotros necesitamos que haya cambios. Los que estamos acá hemos visto, tenemos que hacer cambios. Nosotros sabemos que si la población no está de acuerdo, ¿por qué? Porque esta teoría económica es bien simple. La población tiene que tener los productos y los servicios más baratos cada día. Y para eso se necesita competencia. Y nosotros, como unión, eso es lo que queremos. Gracias. También queremos dejar constancia de que esperamos de los representantes de este nuevo Congreso un ejercicio de madurez y de responsabilidad. Están tomando un país en una situación crítica, es un paciente con pronóstico reservado y esperamos que todos los esfuerzos sumen para salir de esta crisis, para avanzar de esta crisis. Siempre escuchamos de nuestros congresistas que son representantes del pueblo, que son representantes elegidos por el mandato popular. Bueno, en esta mesa hay muchos millones de peruanos que estamos requiriendo hoy día de congresistas que realmente recojan nuestras necesidades, hagan una lectura real y técnica del Perú, depongan intereses partidarios o políticos para desarrollar una agenda en beneficio de todos los peruanos. Es un momento muy importante y creo que es la gran oportunidad de que demuestren los partidos políticos y los congresistas que nos representan que han entendido cuál es la agenda. Muchas gracias. Pregunta la periodista Edith Martínez del medio TV Perú Canal 7. Pregunta, el presidente electo Pedro Castillo aseguró que una de sus primeras medidas como jefe de Estado sería solicitar al Congreso convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cómo recibe el sector empresarial esta propuesta? Todos los que estamos acá hemos manifestado nuestra preocupación, ¿ok? Y reiteramos de que somos respetuosos de que los partidos políticos hacen ofertas cuando están en campaña. Pero hoy he escuchado al representante del Partido Perú Libre decir que ellos hacen pues muchas ofertas.
Entre ellas está la de la constituyente, pero que ellos van a tratar, como ha dicho el presidente electo, de que se use esta constitución para hacer los cambios que se necesitan. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Porque créanme, nosotros sabemos y vamos a apoyar que se hagan los cambios. Y en ese estamos, pero usando esta constitución y este Estado de Derecho. Revista Ecomín. El señor Fernando Alvarado pregunta, como Unión de Gremios del Perú, ¿qué rol tendrán para el nuevo gobierno, frente al nuevo gobierno? ¿Qué propuestas concretas tienen? Señor Román Miu. Bien, contestando a ello, la Unión de Gremios del Perú busca cómo recuperar el mercado, tanto el mercado interno como el mercado de exportaciones. Y para ello se va a requerir necesariamente estabilidad política, estabilidad económica y hacer cambios necesarios para que eso se dé. Y creo que esos son nuestros primeros objetivos. Y el primer objetivo dentro de nuestras prioridades, que los más de 5 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo durante la pandemia, por lo menos la gran parte de ella pueda volverlo a recuperar. Y creo que eso es tarea de todos. Muchas gracias. Gracias. Del señor periodista Alfredo Trinidad Diles, revista Agro Perú. Preguntas. ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno para garantizar las inversiones en el sector agrario, el cual es uno de los motores para la reactivación económica y el crecimiento del Perú? Primero tenemos que reconocer que tenemos un sector agroindustrial, agroexportador, que ha logrado demostrar en el campo, y eso literalmente lo ha demostrado en el campo, una ampliación de nuestra frontera agrícola que ha recompuesto la oferta de productos en el mundo. Hoy día Perú es líder en palta, Perú es líder en arándanos, Perú es líder en uvas, y podemos seguir mencionando una larga lista de productos. Y eso ha sido el resultado de haber generado los incentivos necesarios, tanto regulatorios como de inversiones en infraestructura y la inversión privada para lograr posicionarnos hoy día como uno de los principales proveedores de productos que además tienen prestigio en el mundo, porque los productos que la agricultura peruana exporta tienen prestigio en el mundo, son buscados, son preferidos en relación a productos similares de otras regiones. Ese es un hecho concreto. Lo que nosotros pretendemos es que esa buena experiencia se traslade también y que siga permitiéndose las condiciones necesarias para que este motor de la economía no pare, sino por el contrario, siga funcionando y con mayor potencia y mayor cobertura, continuando ampliando nuestra frontera agrícola. Y además, concatenando y encadenándose con pequeños productores en las regiones que permiten, a través de esta industria de agroexportación, también poner sus productos y generar ingresos. Lo que sí somos conscientes, y ya lo dijo Ricardo Márquez, tenemos una agricultura familiar que representa probablemente el 85% de la producción agrícola en el país. Esa sí es un punto débil en el cual nosotros estamos convencidos y tenemos el compromiso de aportar con propuestas concretas para poder lograr que esta agricultura familiar, que además tiene indicadores importantes en las regiones, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, absorben casi el 35% de la población económicamente activa en las regiones, en las zonas rurales, y casi la mitad, un poco más de la mitad de esa población activa que se dedica a la agricultura familiar son mujeres. O sea, hay un impacto también de trabajo de la mujer en esa actividad. Y son los responsables de mantener viva nuestra biodiversidad. Ellos son los responsables de que mantengan todavía nuestros productos bandera vivos y cultivándose y cosechándose todos los años. Y son los que permiten garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Son los que producen para que esos productos vayan a los mercados y de los mercados a nuestra mesa y a las mesas de los restaurantes que hacen que nuestra gastronomía también vaya adelante con sello distintivo de nuestros productos. Ese es un compromiso que tenemos también como gremio, apoyar
con políticas públicas y con propuestas concretas para tecnificar, apoyarlos con políticas de crédito directo, elevar la productividad, porque el sector agrícola tiene, en ese rubro tiene muy baja productividad. Son los compromisos que tenemos y que confiamos que estas propuestas tengan pues una buena acogida, no solamente a nivel ejecutivo, sino también para trabajar de manera conjunta con el legislativo para dar las normas y el marco, digamos, que genere todos los incentivos para mejorar este sector tan importante para nuestra actividad económica. Mira, para que ustedes vean que esto no es narrativa o promesas, nosotros nos comunicamos siempre entre los gremios. Quien le habla ha hablado con el presidente del gremio de agroexportadores y me ha dicho de que ya ellos están trabajando con 30.000 unidades pequeñas y que ellos van a llegar en los próximos 5 años a 300.000 unidades pequeñas. Es decir, el empresariado nacional no es narrativa ni promesas, es cosa concreta. Ellos están en 30.000 y quieren pasar a 300.000. Y eso es lo que quisiera que ustedes vean en lo que es, como dice mi amigo Carlos Durán, la nueva visión del empresariado nacional. Muchas gracias. Una pregunta en vivo de Pyme TV. Buenos días a todos, felicitaciones por esta reunión. La pregunta es para los gremios, ¿no? Si bien es cierto, ustedes han tenido una comunicación con los diferentes actores de la política, y en este caso ya el ruido político comienza a bajar, sí ha habido propuestas técnicas que ustedes han hecho llegar, o algunos pronunciamientos en conjunto, para que el presidente indudablemente lo tome en cuenta para, digamos, el día a día de la responsabilidad que tiene que asumir como presidente de la República a partir del 18 de julio. Bueno, creo que desde el punto de vista de la Unión de Gremios, ese es parte de los objetivos, con la experiencia de cada uno de nosotros, llevar no solamente o decir cuál es nuestra necesidad, sino también expresar el tema de qué se tiene que hacer. Desde el punto de vista de los gremios de transporte, sí tenemos una serie de propuestas presentadas, no solo desde ahora, sino desde el inicio de la campaña, y que fue en su momento presentada para los dos candidatos, porque sí insistimos que para nosotros no estamos de acuerdo en políticas extremistas, sino al contrario, un punto de equilibrio. Y mantengo esa posición, es lo que pensamos los gremios de transporte. Y lo otro, que es definitivamente el trabajo interno a nivel de Estado, tiene que ser, la propuesta fuerte es la reforma, la corrección, ¿no? Corregir, reformar y modificar muchos aspectos y muchas situaciones dentro de las instituciones públicas. Ese es el trabajo que se viene haciendo y creo que va por el objetivo de lo que también la Unión de Gremios, dentro de sus conocimientos en los sectores diversos que representamos, vamos a poder, creo, presentar también esas propuestas al gobierno como parte del apoyo y compromiso que tenemos, ¿no? Bueno, y complementando lo que dice Giovanni, nosotros hemos tenido una reunión con el ahora presidente electo José Pedro Castillo y hemos transmitido básicamente no propuestas, digamos, puntuales, de detalle, ¿no? Pero lo que le hemos transmitido es el pedido de las cámaras de comercio de las regiones, de los micro, medianos y pequeños empresarios de las regiones, es que se aboque este nuevo gobierno a la urgencia de restablecer la salud de la población, continuar con el proceso de vacunación con un nivel de mayor eficiencia y cobertura, sobre todo los promedios en las regiones todavía están un poco bajos, entendemos que la logística es complicada, pero tiene que hacerse el esfuerzo de vacunar a toda la población, mejorar la infraestructura sanitaria para que estemos preparados para un eventual brote o rebrote con estas nuevas variantes que están pasando y que ya estamos viendo que en otros países se están complicando nuevamente al sistema sanitario. Tenemos que continuar con las plantas de oxígeno y todo lo necesario para estar preparados y prevenidos y que no nos pase lo que nos ha venido pasando el año pasado. Mejorar también con suma urgencia y recuperar los ciclos de aprendizaje de los estudiantes. Nuestro recurso más importante en el país es el recurso humano, el capital humano, y el capital humano es salud y educación, y la educación va a ser segundo año que viene sufriendo por esta pandemia y esta situación que no ha permitido que los ciclos de aprendizaje se completen. Salud, educación y segundo tema importante, urgente, la reactivación económica, con una estrategia
mucho más inteligente, sectorial y territorialmente enfocada. Eso significa buscar qué sectores están hoy día, como el caso de turismo, en una situación crítica y se requiere impulso fiscal y monetario, políticas de incentivo para que esa cadena importante de la actividad económica nuestra no se termine por apagar, sino por el contrario, comience a respirar y comience a tener nuevamente generación y recuperación de empleo. Y estas dos tareas que menciono, salud, que viene acompañado con la educación, y la reactivación económica, es lo que hemos transmitido que para nosotros es lo urgente. Las reformas políticas, las reformas de otra índole que tienen que ver con un tema más de mediano y largo plazo, tenemos que pasarlas un poquito más adelante cuando ya estemos estabilizados sanitariamente, cuando estemos estabilizados económicamente y también, ¿por qué no decirlo?, cuando estemos estabilizados emocionalmente para poder recién atacar ya reformas estructurales que sí son necesarias e importantes. Sean estas políticas que tengan que ver con la Constitución, sean estas económicas que tengan que ver con el tema, con los temas laborales, tributarios, sean del Estado. El Estado necesita una reforma importante y trascendente. Entonces estamos nosotros, y ese ha sido el mensaje, prioricemos lo urgente y comencemos a pensar en lo importante de cómo llevarlo adelante de manera conjunta. Ese es el mensaje que dimos y obviamente todo dentro del marco de la Constitución vigente. Chiquita es en el sector turismo, hemos pedido ya desde hace mucho tiempo y en reuniones con los ministros de Economía, y ahora se lo hemos pedido al presidente, es exoneración del IGB en servicios turísticos o reducción de los mismos. Hoy día tenemos que reducir, si a los extranjeros que no están viniendo no les cobrábamos el IGB, el 18%, podemos hacer que en el turismo nacional no se cobre el IGB y hay una exoneración por el lapso de 3 años. Exoneración del impuesto a la renta. Lo poco que se pueda vender tienes que pagar el 2% a cuenta y al final del año no vas a tener utilidades y le has dado al gobierno el 2%, lo cual resulta confiscatorio. El ITAN, el impuesto que tenemos a los activos, todos los que tienen alguna propiedad, algún activo que es para el trabajo, no están produciendo y tenemos que pagar el 2%. Todo ese conjunto de medidas en el tema laboral, la incorporación similar al tema de temporalidad. Hay un conjunto de medidas que todos en sí tenemos como parte de nuestro mensaje, que son transversales a todos nosotros y en ese sentido ese tipo de medidas son para buscar la reactivación a través de un shock legislativo que se tiene que dar las primeras semanas apenas inicia este gobierno. Sí. Hay una última pregunta todavía, Sí, no sé si... me permite sí, redondearla. Yo creo que acá hay algo que es importante. Si ustedes acaban de escuchar a todos el grupo que está acá, desde los diferentes sectores, creo que es una muestra que el verdadero conocimiento, la experiencia y el trabajo y lo que se tiene que hacer sale de acá. Entonces, la exhortación al Estado, al gobierno y a los funcionarios es que tomen las propuestas, escuchen a los equipos que realmente están en la calle, que conocen de la realidad, de lo que está saliendo, lo que se tiene que hacer. Porque definitivamente aquí se va a conocer, como ustedes viendo, y es parte del objetivo que tiene la unión de gremios, es conocer desde adentro qué es lo que está sucediendo para darle realmente la salida y las soluciones que se buscan. Gracias. Bueno, nosotros hemos hecho llegar propuestas a todos los partidos que en el tema de la micro y pequeña empresa, inclusive hemos elaborado un plan de gobierno para los primeros 100 días que esperamos poderlo alcanzar al señor presidente electo para que lo tenga en cuenta, porque la reactivación y la recuperación de la micro y pequeña empresa no es y no debe ser un plan de 4 o 5 años. Ya estaríamos muertos todos. Necesitamos hacer un plan de emergencia que tenga un corto plazo de ejecución y de activación. Gracias. Si invitaran al gobierno a ser parte del gobierno, ¿habría algún inconveniente? Nosotros como empresarios no vemos los colores políticos de quién es el actual gobierno. Creo que nuestras actividades son totalmente empresariales y necesitamos buscar entre todos, y como es la unión de gremios, de buscar e impulsar el desarrollo del país. Y esos son nuestros objetivos. Biden ha resaltado que la clase media norteamericana es producto del sindicalismo. ¿Usted
van a permitir que se potencie las organizaciones de los trabajadores, como ustedes también lo vienen haciendo como gremio empresarial? Mire, nosotros la semana pasada hemos tenido reunión con sindicatos del sector minero, sindicatos del sector de trabajadores de las oficinas de gobierno, y por supuesto, hace 3 años tenemos aquí una ONG en la cual trabajamos SNI con la CGTP. Nosotros ya lo hacemos, y ahora, la próxima semana, cuando concluyamos con la CGTP, ellos mismos van a decir los acuerdos que nos han tomado 3 años en lograr. Por tanto, para nosotros no es, como te digo, como les vuelvo a repetir, una narrativa. Nosotros lo hacemos. Al comienzo fue difícil, pero poco a poco uno se llega a tener una relación. Y cuando uno tiene relación, que es lo que yo le pedí a mis colegas, una relación, tú puedes ver hasta dónde puedes ir, qué cosas puedes hablar, qué puedes pedir, en qué momento lo puedes pedir. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? A seguir haciendo. Somos respetuosos porque nosotros le hemos dicho de que, y miren, una de las cosas que ellos me pidieron, precisamente los de minería, me dice, Ricardo, necesitamos respeto. ¿Okay? Y eso me impresionó. Pero bueno, esas son realidades. ¿Te das cuenta? Son realidades y tenemos que afrontarlas. Lo mismo pasa en el Acuerdo Nacional, donde ellos piensan, todo el Acuerdo Nacional, que el Perú hoy día vive un serio problema con el racismo. Y evidentemente, quien les habla no lo percibía, pero cuando veo yo que en diferentes instituciones se habla de ese tema, pues tenemos que encararlo y hablarlo como estamos hablando ahora, para ver cómo solucionamos esos temas. Bueno, solamente una última pregunta, por favor, breve, al señor Marco Flucker de Canal H, por favor. Y la otra pregunta era al señor Canales, cuando se refiere al tema de los impuestos, ¿no? También siguiendo la línea del presidente Biden, señala de que hay un crecimiento en sectores de la fundamentalmente, donde deberían de también grabar esto, el tema de las sobreganancias. Ustedes han planteado al presidente Castillo de que estando ustedes en una situación crítica, no deberían haber algunas exoneraciones. Sin embargo, a los que están ganando deberían también incrementarles estos impuestos. Sí, en el sector, mire, el sistema minero felizmente está generando una recaudación extraordinaria que está permitiendo que la balanza de pagos, el superávit, se dé. Nosotros en el sector turismo consideramos que las normas siempre han tenido que ser sectoriales. No pueden haber normas generalizadas. El tema del Reactiva o del FAE Turismo no han sido implementadas para la mayoría de la micro y pequeña empresa. No han sido beneficiarios. El tema de hoy día hemos pedido al Ministerio de Economía y hemos conseguido una línea de crédito de $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un rescate financiero al sector empresarial de turismo, MIPE, PYME, mediana y gran empresa. Sin embargo, no hemos podido conseguir la carta con el BIT Investment, la carta que tenía que haber sido generada por el MINCETUR, por la ministra Cornejo, para poder entregar al Ministerio de Economía y se inicie la tratativa y en 60 días poder tener esta línea de crédito donde el gobierno solamente iba a poner el 20% y todo lo demás era un fondo que tiene el BIT y que le acaba de dar $300 millones al sector turismo en Panamá. Entonces, lo que quiero decir es, las exoneraciones tienen que ser temporales, las exoneraciones tienen que ser por coyuntura y por sector. Hay sectores que no necesitan exoneraciones, no necesitan bajar los niveles de contribución, y tampoco podemos desvestir un santo para vestir a otro, porque las normas tienen que ser por estructuras. Estamos absolutamente seguros que el año 2023 al 2025 vamos a recuperarnos y vamos a tener las mismas cifras del año 2019 o incluso mejores, pero necesitamos que el Estado nos acompañe a nosotros en este
momento complicado, que son de prácticamente hasta el año 23, son 18 meses adicionales, que necesitamos que el Estado reaccione rápidamente para un sector de alta generación de empleo, completamente inclusiva y descentralizada, porque el turismo se desarrolla a nivel nacional. Entonces, el tema de recaudar por el sector, el que tiene más dinero de minería debe darle más dinero, no. Nosotros creemos que tenemos que mantener un sistema equilibrado de la economía, sin grandes cambios que ahuyenten, y sobre todo la estabilidad jurídica del país. Nosotros creemos que la sostenibilidad y el crecimiento de los últimos años se ha dado porque ha habido un plan económico coherente. Se ha desarrollado la agroindustria, se ha desarrollado la minería, con políticas razonables que han demostrado que hemos tenido un espacio de crecimiento extraordinario. Y el turismo ha sido también parte de ese crecimiento. Por lo tanto, creemos que hay medidas que tienen que ser focalizadas, sectoriales, para impulsar a los que no están reactivándose. Hay otros sectores que hay que mantener las reglas de juego, porque eso es parte de lo que nosotros pedimos en este sistema democrático, mantener el modelo económico con ajustes, como bien se ha señalado a nivel social, ¿no? Que no le falte un plato de comida a ningún peruano, que todos tengan educación y sobre todo que el tema sanitario nos llegue a todos. En el sector minero, en el 2011, se creó un mecanismo precisamente que hace de que conforme crece el precio, se paga más impuestos. Esa es la razón por la cual hoy la minería paga más del 50% de impuestos. Es decir, ese mecanismo ya está funcionando, razón por la cual la recaudación ha crecido enormemente al 2019 en cerca del 30%, y va a seguir creciendo porque existe el mecanismo. O sea, tenemos que estar todos informados de lo que hay. O sea, mucha gente no está informada, pero ya hay un mecanismo que hace que hoy la minería esté pagando más. Y eso lo tenemos que saber todos, ¿ok? Y entonces eso es muy importante porque no queremos que por falta de conocimiento se creen estas discrepancias que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Eso es lo que debemos los peruanos saber, porque a veces yo escucho, sí, 70-30, 80-20, pero escúcheme, 70-30, 80-20 no va a venir nadie acá a invertir, ¿me entiendes? O sea, pero ya tenemos ese mecanismo que está funcionando. Y por eso es que nosotros le dijimos al presidente electo Castillo, le dijimos, oiga, usted va a recibir un buen país, por favor, seamos cautos. Gracias. Bueno, muy agradecido. Vamos a dar por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos a todos los periodistas y a los canales presentes por su presencia. Y por favor, vamos a pasar un acto de la firma, si pueden levantarse, por favor, un acto de la firma del decálogo y la foto oficial, una firma del decálogo que tenemos como Unión de Gremios del Perú. Por favor, cada presidente de gremio, si puede hacer la firma correspondiente. Para una fotito, por favor, Ahí en el panel mismo, por favor, pegados al panel. Un poquito de distancia.